Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas familias, bienvenida iglesia, y a vos también te damos la bienvenida si es la primera vez que estás mirando nuestras reuniones por este canal de YouTube. Estamos muy felices de recibirlos, Dios es bueno, una nueva jornada que nos encuentra juntos, en familia, para poder disfrutar de la frescura espiritual, poder parar un poco todo el trajín de la semana y en familia adorar y recibir la palabra de Dios. Esperamos este es nuestro deseo, que este tiempo que le dedicamos al Señor sea el oasis cada día en la semana. Ya empezaron los días de calorcito, más sol. Esperamos que esto también levante un poco el ánimo y que sigamos recibiendo para aquellos que están pasándolo un poco mal, que estén recibiendo el consuelo de nuestro Dios, y los alentamos, hermanos, a poder estar orando los unos por los otros, acompañándonos. Bueno, iniciamos con toda la energía. ¿Sí? Los chiquitos, los más peques están ahí. Bien, tenemos hoy un segmento especial. Los profes del Crichi prepararon otra cosa. Así que les vamos a pedir a las familias que se queden con los más chicos, porque vamos a ver un corto que no es tan corto. Así que familias, todos juntos disfrutando de lo que Dios tiene preparado hoy para nuestros niños. No tienes que ir muy lejos para encontrar una buena historia. Algunas las puedes leer en los libros. Otras forman parte de nuestra vida real. Y hay otras con las que nos topamos. Hay muchísimas historias buenas. Pero hay una especial. Una gran historia de cómo todo cobró vida. Desde los animales y la naturaleza, hasta los planetas y las estrellas. Y tú. Aún en esta bella historia, hay cosas tristes. Algunas cosas están estropeadas y dan miedo. Pero la historia no permanece triste. Hay esperanza en esta historia. Es una luz para mostrarnos el camino y para mejorarlo todo. ¿Te parece esta el tipo de historia que te gustaría escuchar? Pues bien, entonces comencemos con el autor de esta historia, Dios. Todo lo que está a nuestro alrededor fue creado por Dios. Él liberó las nubes de sus manos y colgó las estrellas en el cielo. Vistió los árboles con hojas y enseñó a los arroyos a balbucear. Incluso Dios creó las primeras personas y sopló aliento de vida en ellas. Ellos se llamaban Adán y Eva. Ellos se amaban y amaban al mundo a su alrededor, pero sobre todo, ellos amaban a Dios. Todo era perfecto. Pero ahora no todo es perfecto ni maravilloso. Todos enfrentamos momentos de enfermedad, temor y tristeza. ¿Qué sucedió? Bueno, Dios encargó a Adán y a Eva del mundo y todo lo que había en él, con solo un mandato: no comer del fruto de cierto árbol. Pero Dios tenía un enemigo. Su nombre era Satanás. A él no le agradaba Dios ni su mundo perfecto y quería arruinarlo. Por eso simuló ser una serpiente y engañó a Adán y a Eva para que comieran del fruto del árbol prohibido.
Probar el fruto parecía una buena idea, así que Adán y Eva desobedecieron el único mandato de Dios. Con aquel primer mordisco, Adán y Eva perdieron su amistad perfecta con Dios. Igual que Adán y Eva, nosotros cometemos errores y desobedecemos a Dios. Eso se llama pecado. El pecado es la razón por la que todas nuestras historias tienen tristezas, enfermedades y cosas malas. A menos que nuestros pecados sean justificados, estaremos apartados de Dios. Nuestro pecado es un problema grande, pero el amor de Dios es más grande. Justo después de que Adán y Eva pecaran, Dios prometió que un día alguien vendría a rescatarnos del pecado. ¿Quién sería? Bueno, fue Dios mismo. Dios se hizo a sí mismo un bebé, nacido de una joven mujer de nombre María. Ella lo llamó Jesús. Igual que nosotros, Jesús creció y vivió todo tipo de historias. Pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca pecó y siempre amó al Padre Dios. Cuando Jesús creció, Él comenzó a enseñar sobre la historia de Dios e hizo cosas sorprendentes llamadas milagros para probar que Él era Dios. Sin embargo, algunas personas no lo querían. Ellos mintieron para crearle problemas y asesinarlo en una cruz. Jesús podía detenerlos, pero no lo hizo, porque nos amaba tanto. Él decidió morir por nuestros pecados. Cuando Jesús murió, quienes lo amaban se sentían muy tristes y lloraban mientras lo sepultaban. Pero 3 días más tarde, Jesús volvió a la vida. Él vino a probar que su amor era más grande que el pecado. Hoy, Jesús está sentado en el cielo y es el Rey de todo lo que existe. Esta es la historia de cómo Jesús vino a rescatarnos del pecado, como Dios lo había prometido. ¿Y cómo continúa la historia de Dios? Dios hizo otra promesa, que un día todo en el mundo sería perfecto de nuevo. Nos hará una nueva casa donde no habrá pecado. Y todo lo que nos causa dolor y tristeza desaparecerá. Dios también nos promete ser nuestro amigo por siempre. Desde el momento en que creemos en la historia del rescate de Jesús, Dios está cerca de nosotros y no nos dejará nunca. Ser amigos de Dios por siempre comienza hoy y sigue para siempre y siempre, porque la historia de Dios nunca termina. ¿Te gustaría formar parte de la historia eterna de Dios? Bueno, Dios hizo un camino a través de Jesús, y aunque nosotros escogemos pecar, Él nos sigue amando mucho. Si crees que Jesús es tu único Salvador y te arrepientes de tus pecados, Dios te perdonará y te hará parte de su historia por siempre. ¡Wow! ¡Qué hermoso este corto que vimos! Más allá de la animación, el mensaje es muy poderoso y es increíble cómo Dios puede hablar a niñitos muy pequeños, pero también utilizando el mismo recurso puede hablar a nuestras vidas. Los alentamos como familia a que puedan tomarse el tiempo de conversar con los pequeños sobre esto que han visto y desde pequeñitos animarlos a compartir este mensaje de salvación con sus amigos. ¿Sí? ¿Toman el desafío? Bien, muy bien. Importantísimo, familia, que estemos juntos, que nuestros hijos vivan esta realidad
de estos tiempos con el Señor. Y también vamos a pasar ahora a un tiempo importante, que es el tiempo de la oración. Y acá es para todos, hablar con Dios, hablar con papá, en la intimidad de tu cuarto, si estás solo, si estás sola, en familia, poder orar con amigos, disponer nuestro corazón para hablar con papá y presentarle las cargas, poder interceder por otros, alabarlo, confesar nuestros pecados. Es un tiempo precioso. Así que bueno, nos disponemos juntos a orar, tomamos al quien está con nosotros en este tiempo y oramos, nos presentamos delante de papá. Y después, en el mismo espíritu, vamos a seguir alabando a Dios. Levantamos las voces. El Señor escucha todo el tiempo y Él ve nuestros corazones. Dispongamos nuestro corazón, levantemos un clamor, levantemos un cántico, ¿sí? Con estas canciones hermosas que han preparado los hermanos. ¿Nos disponemos?
encontraste en el camino de Emaús, con los sueños destrozados y heridas en el corazón. Me dijiste las palabras que necesitaba oír y abriste nueva puerta para que te pueda hoy seguir. Quédate con nosotros, oh Jesús, porque el día ya declina y necesitamos ver tu luz. Abre hoy nuestros ojos para ver que tú estás entre nosotros con tu gran amor y tu poder. Haz arder tu fuego en el corazón, que podamos conocerte cuando hablas, oh Señor. Me encontraste en el camino de Emaús, voy corriendo de regreso, tengo que contarle a los demás. Ahora sé que tú estás vivo y no lo puedo callar. Ahora todo es distinto porque me llenaste de tu paz. Quédate con nosotros, oh Jesús, porque el día ya declina y necesitamos ver tu luz. Que tú estás entre nosotros con tu gran amor y tu poder. Haz arder tu fuego en el corazón, que podamos conocerte cuando abras, oh Señor. Quédate con nosotros, oh Jesús, porque el día ya declina y necesitamos ver tu luz. Abre hoy nuestros ojos para ver que tú estás entre nosotros con tu gran amor y tu poder. Haz arder tu fuego en el corazón, que podamos conocerte cuando hablas, oh Señor. Qué increíble esta alabanza, qué poderosa. Dispongamos nuestro corazón, sigamos en este mismo espíritu y pensando cada vez que cantamos, que nos acercamos a la presencia de Dios, cantando con conciencia, que Jesús siga trabajando en nosotros, que nos siga acompañando. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Él nos moldea, su Espíritu Santo trabaja día a día. Les quiero compartir un versículo que está en Salmo 84:5, ya que estamos hablando de este camino de Emaús, relacionando la palabra. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué importante cuando dice, yo siempre pienso que la magnitud del alcance de la palabra bienaventurado, ¿no? Me hace acordar cuando Jesús habla de las bienaventuranzas. Qué fantástico que podamos hacerlo carne en nuestras vidas y que nuestro corazón esté alineado en los caminos de Dios, que nos guíe por sendas de rectitud, que enderece nuestros pasos. Y Jesús nos prometió que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que tenemos esperanza. A pesar de lo que estemos pasando, un cristiano maduro no se guía por lo que ve,
sino por la verdad. Y la verdad es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pastor Miguel tiene la palabra del día de hoy. Oramos como iglesia para que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones y le dé palabra de sabiduría. ¿Sí? ¿Nos disponemos? Papá del cielo, te damos gracias, Señor. Gracias porque vos estás acá. Gracias porque sos Rey, Señor, porque sos soberano, porque estás sentado en tu trono de gloria, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, que nos des entendimiento, nos des discernimiento, Señor, para poder comer de tu palabra. Señor, disponemos nuestros corazones para escucharte. Danos, Señor, tanto el querer como el hacer, papá, y al Señor, empújanos a que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos por este tiempo, Señor, que estés dándole, Señor, palabra de sabiduría a Miguel y que tu Espíritu Santo, Señor, esté reposando en nuestros corazones. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir lo que vos tenés preparado para tu pueblo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Buen domingo para todos. Quiera que este día sea un día de que la pasemos con la familia, que disfrutemos y que realmente podamos ver la mano del Señor en todo momento. Es un día especial, un día donde verdaderamente podemos recibir y dar todas las muestras de amor, de gracia que el Señor derrama sobre nuestras vidas. Quisiera hoy tocar un tema particular. El tema es intimidad y adoración. Sería el último tema que tocaríamos en relación con los jóvenes, aunque en verdad que no está solamente pensada en ella la reflexión de esta mañana, pero en esta serie que hemos intentado seguir estos domingos, a excepción del domingo 20 y 27, que por ser el mes de septiembre es el mes de la Biblia, y entonces hemos dedicado esos 2 domingos al tema de la Biblia, y el domingo pasado que tuvimos un hermoso tema con el título de Identidad que determina, y hoy queremos tocar esto de intimidad y adoración, y sería quizás el último tema que va en dirección a nuestra juventud. A partir del domingo que viene, tocaremos 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Serían las cartas que vamos a estudiar del apóstol Pablo hasta llegado el fin de este año 2020. Un año tan particular que nos ha tocado vivir. Pero terminaremos con estas 4 cartas del apóstol Pablo. 1, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Permítanme hacer un poquito de historia, más o menos reciente. Y también permítanme que me vaya un poco por las ramas, pero después vamos a llegar al tronco de la reflexión. Así, permítanme que amplíe un poquito el panorama. Es verdad que la iglesia evangélica ha cambiado mucho desde que yo comencé a vivir mi vida poniendo a la Biblia como el libro que determina mis pasos cada día, mis pasos de vida cada día. Ha sido y continúa siendo un proceso de aprendizaje cada día en este caminar con Dios, caminar conforme a las indicaciones de las Sagradas Escrituras. Nos dice el apóstol Pablo: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo seguirá
perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Este proceso de trabajo, de transformación en nuestras vidas, Dios la comenzó un día y la continuará hasta que Jesucristo regrese o hasta que Jesucristo nos lleve. Así es. Mi relación con el Dios de mi infancia, con el Dios de mi adolescencia y el Dios de mi juventud vivió una transformación en mí que se hizo evidente en dos aspectos muy claros. Esta transformación que Dios produjo en mi vida. La primera transformación es el poder disfrutar de una paz que solamente puede venir de la presencia de Dios actuando en el corazón de un hombre que entrega su vida a Él. Y la segunda es el nuevo propósito que encontré para mi vida cuando me hablaron del amor de Jesús y de su obra de amor por mí en la cruz del Calvario. La paz de mi corazón y el propósito nuevo de vida fueron dos aspectos que Dios transformó en mí para darme una nueva realidad del día a día. Hubo, hay y habrá cambios en cómo la iglesia debe acercarse al pensar y a la manera en cómo actúa nuestra sociedad. Solo como ejemplo, hoy adquiere mucha importancia los términos que usamos cuando predicamos el Evangelio. Cómo nos expresamos los creyentes frente a nuestros amigos que no participan de nuestras actividades o no forman parte de nuestro medio. Y recalcamos una y otra vez qué palabras usamos, cómo compartimos la verdad del Evangelio con ellos, qué palabra usamos. Cambiamos palabras y expresiones que al entorno le resulten en alguna medida rara, poco usadas o quizás palabras incomprensibles para la mente de alguien que poco o nada ha escuchado acerca de el amor de Dios, el propósito de Dios, la obra de Dios en su vida. En nuestros mensajes utilizamos poco la palabra pecado, y esta es una realidad. O casi no predicamos sobre el infierno, porque intentamos no ser chocantes a la gente que nos rodea o a la gente que nos escucha. Los otros días leía una frase de un sociólogo catalán que decía: estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado porque todo es ofensivo, incluida la verdad, decía él. Esta es una realidad. Es bueno que el mensaje sea accesible a la comprensión de nuestros oyentes. Solo que es necesario recordar y no olvidar que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Y Él hará comprensible al corazón que le busca su verdadera situación ante Dios. No son mis palabras, sino es la intervención del Espíritu Santo el que obrará en el corazón de las personas para mostrar, para reflejar, para tocar su corazón y mostrar el amor de Dios para con ella. Jesús fue alguien que rompió
moldes en su tiempo, rompió moldes en su cultura y rompió moldes en su religión. Él rompió moldes en la interpretación teológica que muchos fariseos y maestros de la ley hacían en su tiempo. Jesús rompió moldes. Él comió con publicanos y pecadores cuando los religiosos de su época los rechazaban y no se juntaban con ellos. Él permitía que mujeres de la calle derramaran perfume sobre sus pies cuando cenaba en casa de los fariseos y le enjugaran con sus lágrimas sus pies. Cuando los fariseos, los religiosos, le criticaban y se sorprendían que este maestro de la ley, que se autodenominaba el Hijo de Dios, permitiese que las mujeres hicieran eso. Él tocaba a un leproso y le bendecía cuando nadie hacía eso. Él comía y bebía y muchos le reprochaban eso y hacía muchas cosas más que iban en contra de la costumbre de su pueblo y de su tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo sería el caminar de Jesús si hoy le viésemos aquí, frente, en la Plaza Pueyrredón? ¿Qué haría Jesús si dos chicas tomadas de la mano, tal vez brindándose cariño, le invitasen a Jesús a comer a su casa? ¿O qué pasaría si las personas en situación de calle, borrachos y drogadictos, les invitasen a que compartiese un tiempo con ellos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería la respuesta ante esa necesidad? Jesús rompió moldes en cómo presentar el Evangelio, pero no cambió la esencia del mensaje. Jesús siempre denunció y condenó el pecado. Jesús siempre resaltó tanto la justicia de Dios como el amor de Dios. Esa justicia que declara que Dios no dará por inocente al culpable. Esa justicia de Dios que declara que la paga del pecado es la muerte. Esa justicia de Dios que declara que hay condenación eterna para el que no cree. Y esa justicia de Dios que nos declara que hay una eternidad de gloria para aquel que ha depositado su fe, su vida, su confianza en las manos de su Hijo Jesucristo. Jesús siempre resaltó que el único camino para llegar a Dios era por su intermedio y que la única verdad era la palabra del Evangelio dada por Él. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Así nos enseña la palabra. Si yo hablase con mi propia hija, mis propios hijos, le diría, no hay otro camino, no hay otro intermediario. Esta es la verdad, no declarada por hombres, sino declarada por Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay nadie sobre esta tierra que pueda abrirme las puertas de los cielos, sino es Jesús quien toca ese picaporte
abre la puerta y me permite entrar al reino eterno junto con Él. No hay otro. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Jesús siempre fue claro, directo, sin engaños ni media tintas. Nunca hubo zonas grises en su mensaje. Él dijo para uno y para otro, sin distinción de color de piel, ni de situación social, ni de religión que puedas profesar. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y eso también es aplicable para aquellos que nos llamamos cristianos evangélicos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Cuando nos hemos dirigido hacia la juventud en estos mensajes anteriores, más allá de cualquier posición personal que podamos tener en cuanto a la juventud, intentamos que toda opinión, que toda enseñanza, que todo pensamiento que se vertieran cada domingo estuviese bajo la dirección que nos indica la palabra de Dios. Ella es nuestra única fuente de seguridad. Hoy quiero tocar un tema muy relacionado con el joven, pero también es para cada uno de nosotros. El aspecto que tiene que ver con la adoración al Señor. ¿Y cuál ha de ser la actitud de nuestro corazón? Esa actitud que nuestro corazón ha de tener para que Dios reciba tu adoración y mi adoración. Permíteme comenzar diciendo lo que no es verdadera adoración. Verdadera adoración no es un tiempo dentro del culto o de un evento donde muchos participan cantando o dando aplausos. Adorar o adoración no es cantar bien ni saber cantar. La verdadera adoración no es tocar bien un instrumento. Adorar o adoración no es saltar o levantar las manos y quizás hasta cerrando los ojos para compenetrarnos más de la música y de las palabras que estamos cantando. Resalto este principio. La adoración no es algo que se hace para Dios. No es un tiempo que le dedico a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la verdadera adoración? Miremos la adoración como una respuesta a lo que el corazón de Dios busca y espera de sus hijos. Como la respuesta que Dios busca y espera de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué mirar la adoración como una respuesta? Porque para que agrade a Dios, la adoración que quiero ofrecerle debe nacer de un corazón que late y vive para Dios. Muchas veces hemos dicho y hemos escuchado decir, ahora vamos a adorar a Dios a través de estas canciones. Pero la realidad es que adoramos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, incluido el tiempo que podamos pasar estando en comunidad o solos
cantando y alabando al Señor. Pero todo esto para que se eleve como una fragancia de perfume agradable hasta el trono de la gracia, debe estar avalado por las intenciones de nuestro corazón. Necesito volver a recordar el título de esta reflexión: intimidad y adoración. Les decía recién por qué es importante que todo aquello que hagamos esté avalado por las intenciones de nuestro corazón. Porque es importante para Dios las razones del por qué lo hacemos. Y esto solo puede agradar a Dios si viene de un corazón santo y obediente a Él. La verdadera adoración, mis hermanos, tiene un origen, tiene un principio que tenemos que reflexionar con seriedad sobre él, pensarlo, meditarlo en lo profundo de nuestro corazón. El verdadero adorador nace cuando nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de nuestra profunda e indiscutible necesidad de Dios. Cuando aprendemos a morir a todos nuestros dones y capacidades, a todos nuestros ideales y sueños, y reconocemos que solo la gracia de nuestro Dios es lo que necesitamos, nuestra mayor y única necesidad. Cuanto más cerca me encuentro de la cruz de Cristo, más transforma Dios mi corazón para que le adore en espíritu y en verdad. Si queremos conocer a un verdadero adorador, debemos buscar la persona del pastor David, del guerrero David, del salmista David, del rey David, del pecador David. Todo esto ha sido David. Ha sido un pastor, un guerrero, un siervo, un salmista, un rey y sobre todo un pecador. Pero no más que tú o yo. Dice la palabra de Dios, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Así nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Les hablaba de David. David murió a David. David murió como pastor, murió como guerrero, murió como siervo, murió como rey y murió como pecador para nacer un nuevo David. Nació un pecador perdonado por la justicia de Dios. David vivió de una manera que nos revelan 3 estilos de vivir de un verdadero adorador. Y créanme que no será difícil encontrar en nuestro corazón estos estilos de vida que tuvo David como un verdadero adorador. Un verdadero adorador fundamenta su vida en una absoluta confianza en Dios. Observemos una situación en la vida de David. Goliat avergonzaba a los ejércitos de Israel.
Por 40 días los hizo, mañana y tarde. Los hombres más valientes del ejército de Israel tenían temor, tenían miedo ante la figura de Goliat. Sin embargo, David escuchaba las amenazas de Goliat y expresa diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? El rey Saúl supo las palabras de David y lo mandó a llamar, a buscar. Preguntó: ¿de qué linaje es? ¿Cuál es su familia? ¿Quién es su padre? Y cuando el rey Saúl vio a David, le despreció en su corazón por su corta edad, tal vez por su físico, frente a la imagen de un Goliat de casi 3 metros de altura. Saúl despreció a David. Sin embargo, David conocía una fuerza interior que solo es posible adquirirla en el silencio de una íntima relación con su Dios. Y David expresa: el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de las manos de este filisteo, dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Una fuerza que es imposible adquirirla, sino solo cuando se pasa tiempo en la intimidad con Dios. Las fuerzas para derrotar al filisteo provenían de su total confianza en su Dios. Confianza, como les digo, que había ganado en la intimidad de su relación. Un verdadero adorador confía en aquel a quien adora. Y confiar es depender, es descansar, es esperar, es confiar en sus fuerzas, es descansar en sus fuerzas, es esperar en sus fuerzas. David nos enseña que para adorar es necesario confiar y para confiar es necesario conocer en intimidad. La segunda característica que nos enseña David como un verdadero adorador es que el verdadero adorador fluye en él un espíritu sumiso. ¿Qué palabra? Sumisión, sujeción. Este mundo ha tergiversado el sentido de la palabra. ¿Cuánto nos cuesta aceptar esa palabra en nuestras propias vidas? La mente le da una connotación fea, degradante, humillante cuando se habla de sumisión. Aún la misma palabra de Dios nos dice: someteos unos a otros. La misma palabra de Dios nos dice: las esposas, estéis sujetas a vuestros maridos. Claro, lo difícil es cuando el marido no se sujeta a Dios. Pero también nos habla que los hijos deben estar sujetos a sus padres y todos sujetos a las autoridades. Y cuánto más nos cuesta ser sumisos cuando la actitud de nuestro líder, de nuestro pastor o de nuestro rey puede llegar a estar equivocada, como en el caso de Saúl contra David. Sin embargo,
Una verdadera adoración nace de un corazón que no solo es sumiso a Dios, sino también a aquel a quien Dios ha puesto como autoridad sobre nuestras vidas. Observemos a David. La victoria de David sobre Goliat dividió el corazón del pueblo de Israel, pero no dividió el corazón de David. A causa de esa victoria, el corazón de Saúl se llenó de envidia y de celos, a punto de perseguirlo y buscar e intentar dar caza a David para matarlo. Y en 2 oportunidades Dios entregó la vida de Saúl en las manos de David. ¿Podía David salvar su vida, quitándole la vida a aquel que buscaba su propia muerte? Hubiese sido hasta justo quizás su vida por la suya. Sin embargo, detrás de cada oportunidad, David reconocía que Dios tenía un propósito para con su propio corazón. La pregunta es, ¿cómo puedo someterme a la palabra de un Dios a quien no veo, si no me someto a aquel a quien el mismo Dios puso como autoridad sobre mi propia vida? La verdadera adoración nace de un corazón sumiso, sumiso aún en contra de su propia justicia. Jesús es el verdadero y único modelo celestial de verdadero adorador. Adoró en medio del dolor. Adoró en dolor aún sabiendo que Dios tenía el poder de enviar 12 legiones de ángeles para que los librara del camino de la cruz. Sin embargo, se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Y saben por qué? Por amor. David amaba a Saúl porque entendía que el lugar que ocupaba Saúl había sido puesto por Dios mismo. La verdadera adoración nace de un corazón sumiso aún ante la injusticia, solo por amor. Dice la palabra de Dios. Un texto un poquito largo, pero será bueno que lo recordemos. Cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron: David está en el desierto de En-Gadi. Saúl tomó entonces a los 3,000 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David les respondió: que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba,
David salió de la cueva y le gritó: mi Señor y mi Rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó cara al suelo y le dijo: ¿por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Como usted mismo podrá ver, hoy me dio Dios la oportunidad de matarlo aquí mismo, en la cueva. Alguno de mis hombres me insistía que lo matara, pero yo no quise hacerlo. No quise hacerle ningún daño, porque su majestad es mi rey. Dios mismo lo eligió. Vea su majestad lo que tengo en las manos. Es un pedazo de su manto que yo mismo corté. Con esto podrá ver su majestad que no quiero matarlo. Yo no le he causado ningún mal a su majestad, sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme, a mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Reitero, la verdadera adoración nace de un corazón sumiso a Dios, aún ante la injusticia de los demás, solo por amor. Permíteme que esto que te diré pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Si quieres ser un verdadero adorador, miremos sin hipocresía nuestro propio corazón. Si hay alguna nube, por más delicada y transparente que pueda parecer contra uno de nuestros hermanos, deja tu pretendida adoración. Dejemos nuestra pretendida adoración y clamemos con ruego y lágrimas la sangre de Jesucristo para ser limpio. Y vayamos y humillémonos pidiendo perdón a nuestro hermano. Y la tercera característica de un verdadero adorador es que fluye de una fe valiente. El pecado, mi hermano, tiene la particularidad de hacer perder el entendimiento y la capacidad de razonar o de darnos cuenta con claridad de nuestra verdadera situación ante Dios. El pecado tapa, cubre, ensucia nuestra conciencia. Podemos creer que estamos bien delante de Dios, que nuestras acciones están justificadas por nuestras excusas, y no se nos ocurre pensar que no estamos viviendo según la santidad de Dios. Eso es el pecado. Nos cierra la mente, nos impide mirar con claridad el altar de Dios, la presencia de Dios. Y no podemos vivir conforme a su santidad. David vivió esta realidad. David necesitaba un espejo delante de su mirada, ese espejo que le refleja su propio interior, no la imagen que él se había forjado de sí mismo. Fue Natán quien por orden de Dios le mostró ese espejo, una sencilla parábola, una sencilla historia fue necesario para que David escuchara y comprendiese la gravedad de su pecado. Dice la segunda carta de Samuel: entonces escribió un tiempo después la verdadera revelación de su interior. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces David
vuelve a Dios y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi pecado a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La vida de un verdadero adorador no es una vida exenta de errores y equivocaciones, de pecados y malas acciones. Pero sí es una vida que tiene la valentía de reconocer su error, de pedir perdón y de volverse a Dios. Es por eso que la adoración fluye de una fe valiente. Dios no rechaza nuestra adoración porque hayamos pecado. La rechaza porque no reconocemos nuestro propio error y pretendemos encubrirlo. Tú que eres joven, tienes todo un potencial que Dios quiere usar. Quiere usarte tal cual eres, con tus defectos e imperfecciones, con tus debilidades y flaquezas, con tus errores y tus aciertos, con las fuerzas que te da tu juventud y con todo tu potencial para cambiar el mundo. Y todo esto es posible alcanzarlo en la medida en que más y más vivamos en intimidad con Cristo. La verdadera adoración nace de un corazón que vive en intimidad con su Señor. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que nos dé la gracia de poder discernir cuál es la distancia que hay entre mi corazón y el corazón de Dios. Y si reconocemos que estamos lejos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y busquémosle con corazón sincero. Que Dios les bendiga. Que tengamos un precioso día domingo en familia. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Miguel, por la palabra desafiante, que podamos caminar con la conciencia de que Cristo está con nosotros, es nuestro modelo y que podamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Si quieren volver a escuchar el mensaje, por Spotify lo van a encontrar. Anuncios de la semana, tramas. Durante toda la semana en la descripción del video hay un link donde van a encontrar toda la información de los responsables y números de teléfono. Los días miércoles a las 20 horas nos encontramos por Zoom para tener nuestra reunión de oración y poder interceder los unos por los otros y presentar las cargas delante de Dios. Este viernes 16 hay reunión de matrimonios por Zoom también. Estén atentos y expectantes porque hay invitados especiales. No se lo pierdan. Sábados tenemos los grupos de pre y A2. Los domingos, como hoy, a las 10 de la mañana por YouTube, nuestra reunión. Y el día 24 de octubre, también por Zoom, los jóvenes van a tener su encuentro. Así que hay muchas actividades para que podamos estar reunidos en este espíritu y tenemos cumpleaños en la semana, así que llamadito, ¿sí? de felicitaciones y bueno, hermanos, nos seguimos encontrando. Un abrazo y muchas bendiciones. Sí, ahí te quedó un toquecito, mirá. No importa, más cita. Ahí es lo que tenés hablado. Sin personal.